Bien, entonces vamos empezando. Les propongo que vamos empezando. En principio, buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Gracias por acudir a este llamado en el que hablaremos de un tema súper interesante, pero además de un trabajo muy pertinente y muy bello que han hecho desde la red de jóvenes periodistas LATAM, que lo dirigen desde distintas latitudes de México. Entonces, un abrazo a todas las personas que se han conectado. Un abrazo muy afectuoso a todo el equipo de periodistas de ese trabajo que aceptó estar hoy con nosotros para hablar del tema y cruzar además dos cosas que son importantes. Uno es todo el tema de violencia contra las mujeres o violencia de género que se viene dando en América Latina a propósito no, en la circunstancia en la que atravesamos. Y otra además para hablar de periodismo transnacional y cómo hacerlo en medio de las difíciles circunstancias en las que todos y todas nos encontramos. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Juliana Castellanos, trabajo en la Universidad Politécnico Gran Colombiano y dirijo la unidad de investigación periodística, una unidad que tenemos allí en la que hacemos periodismo de investigación, o al menos intentamos hacerlo de la mejor manera. Y pues vale la pena decir que una de las personas que coordinó el proyecto de periodismo Violentadas en Cuarentena es parte de la unidad y es Carlos Mayorga, quien saludo. Y eso además nos une muchísimo a ese proyecto. Tenemos parte de la unidad ahí y eso es un poco lo que ha hecho que vengamos hoy a hablar, particularmente, repito, plantear cuál es la situación de las mujeres en América Latina en este momento y hablar de periodismo transnacional. Entonces, pues si bien hay muchas personas o varios periodistas que hacen parte o que hicieron parte de este trabajo con nosotros, vamos a hablar particularmente con tres. Vamos a hablar también con los periodistas, pero digamos que si estuviésemos en un escenario real, tendríamos en la mesa principal a Nicole Martín, es periodista de investigación, nació en Buenos Aires, es cofundadora de la revista Colibrí, Cooperativa de Mujeres, escribió para Diario Perfil, Revista Noticias y fue mentora de la investigación Parteras Presentes, publicada en Página 12. Es embajadora de Argentina de la Red Chicas Poderosas y parte de la cuarta generación de Red LATAM de jóvenes periodistas de distintas latitudes. También está con nosotros Quetzalia Rosas, periodista mexicana, codirectora de Factual, organización mexicana dedicada a crear redes entre medios y periodistas en América Latina y el Caribe. Se desarrolló como reportera en el medio digital Caja Negra y como investigadora y reportera en el periódico mexicano El Universal. Su crónica, El hombre que sueña con una tierra de sordos, obtuvo el primer lugar en el premio Rostros de la Discriminación 2016 en la categoría de texto. Y Carlos Mayorga es un periodista colombiano, actualmente es periodista de investigación en Rutas del Conflicto y en la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano. Es miembro de la cuarta generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas, dirigida por distintas latitudes. Con la Unidad de Investigación Periodística publicó un especial multimedia en El Espectador titulado Periodismo en tiempos de posacuerdo, que recibió el premio Investiga 2019 en la categoría Estudiantes, un premio que es organizado, entre otras organizaciones, válgase la redundancia, por Consejo de Redacción. Quiero simplemente probar que me estén escuchando, ¿sí? Sí, ¿Alguien que me... Claro que sí. Listo, gracias. sí, te escuchamos perfecto. Vale, y con nosotros, o mejor, conmigo, en la moderación de este conversatorio, hemos invitado a Sania Salazar, periodista colombiana, integrante del equipo de Colombia Check, primer medio dedicado a verificación del discurso público en Colombia desde su nacimiento. En los últimos años, su trabajo ha estado enfocado en el cubrimiento de temas judiciales, conflicto e implementación del proceso de paz con las FARC, además de temas de género. Es coautora del libro Memorias 12 historias que nos deja la guerra, de la organización Consejo de Redacción. Entonces, les repito a todos que pues que estamos muy contentos de tenerlos acá. Y le doy entonces el paso a Sania para que empecemos este conversatorio que va a girar, repito, para las personas que acaban de entrar, en torno a la situación de las mujeres en América Latina
en medio de esta cuarentena y también de cómo hacer periodismo transnacional en las circunstancias en las que nos encontramos. Tania, ¿me escuchas? Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, quería empezar preguntándoles por algo que ustedes mencionan al inicio del trabajo y es esa claridad que empiezan a hacer sobre el término o el concepto de violencia de género. Cada que uno va a abordar estos temas es algo que se pregunta, o sea, como desde dónde voy a abordar este concepto y me parece que se vuelve todavía más difícil cuando participan 19 países. Entonces, si es un grupo todavía más grande, pues es más difícil. ¿Cómo concertaron primero el concepto del que iba, sobre el que iba, o alrededor del que iba a girar el trabajo y cómo se pusieron de acuerdo? No sé si... Oye, Sí. Dale. Ok, bueno, cuando quiero antes brevemente nada más como dar un poquito de contexto de cómo es que surge la investigación. La Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas es una iniciativa que lo que quiere principalmente hacer es identificar, formar, e impulsar el nuevo talento periodístico de toda la región. Entonces, en esta cuarta generación que se integró en octubre del año pasado, hemos estado lanzando algunas series de ejercicios individuales y colectivos justamente para impulsar el trabajo y el trabajo periodístico regional. A partir de que surge la pandemia de la COVID-19 en América Latina y que en muchos de los países empiezan a aplicar restricciones y toques de queda y cuarentena y diferentes medidas de aislamiento social, es que en especial a Carlos Mayorga de Colombia y a Nicole Martín de Argentina, ellos en un trabajo de conversación entre ellos, tuvieron la inquietud justo de poder saber qué era lo que iba a pasar o iba a traer esta cuarentena en términos de violencia de género. Y esa fue como la principal idea que teníamos al momento de lanzar esta investigación. La violencia de género no solamente implica la violencia contra la mujer, debe de abordar, y como nosotros también lo decimos en la introducción del trabajo, como otras identidades como de las poblaciones de la diversidad, ¿no? Eso es lo que sería la violencia de género. Sin embargo, justamente al darnos cuenta y indagar más en cada uno de los países, con cada uno de los periodistas que están en esos países y que empezaron a indagar sobre el tema, nos dimos cuenta que no todos consideraban la violencia de género, o la violencia de género no incluía todas esas poblaciones que no solamente eran mujeres, y eso iba a dificultar aún más la labor de poder acceder a la información, sobre todo en un panorama de aislamiento de los mismos periodistas, que quizás los mismos periodistas íbamos a estar en condiciones de aislamiento, pero también para poder acceder a la información. Entonces, por eso creímos importante hacer la precisión sobre lo que era la violencia de género, pero que con nuestra indagatoria lo que íbamos a atacar principalmente era algún tipo de violencia contra la mujer, fuera llamada violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, y que así estuviera denominada o tipificada en alguna legislación de ese país. Entonces, por eso fue para nosotros importante hacer como esa distinción, que en un primer momento queríamos hacerlo abarcando la violencia de género, pero por las cuestiones de la propia investigación, pues fue que se centró solamente en violencia contra la mujer. A eso yo quisiera agregar que en el proceso de construcción, como de fijarnos hacia violencia contra la mujer por razones de género, le preguntamos a todos los miembros de la red que estaban participando en este ejercicio de qué manera se estaba retratando en sus países o digamos de qué manera los gobiernos estaban rindiendo cuentas alrededor de la violencia que tuviera que ver con género. Y lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de cifras que se estaban rindiendo estaban apelando a esa violencia contra la mujer o violencia doméstica, sin necesariamente a veces diferenciar la relación o el género que hay detrás de estas violencias. Entonces, tratamos como de acordarlo de una manera como muy horizontal, después de encontrar como estos patrones dentro de los países en Latinoamérica, que la mayoría estaba refiriendo o estaba hablando como de violencia de género, cuando querían decir violencia contra la mujer. Y
pues digamos que el segundo momento a eso fue como, ok, estandaricemos qué queremos decir con violencia de género y violencia contra la mujer. Y hablamos con Laura Aguirre, que es una socióloga salvadoreña, es una doctora en sociología, perdón. Eh, y, y hay algo muy interesante, claro, ya nos esboza todo este panorama y dice como las mujeres tienen unas particulares, contra ellas se ejerce una violencia particular en su razón de género por una historia en donde el hombre ha tenido el poder y en donde hay unas relaciones de desigualdad. Pero yo quisiera traer como también a consideración una cosa que me parece muy interesante cuando Laura Aguirre nos comentaba en la entrevista para poder fijar la columna vertebral del especial, y era que podría hasta considerarse que la violencia de género es tan amplia que podría llegar a afectarse y poder decir que afecta a los hombres también. Y ella dice como que esto es una disquisición muy grande porque hay unas autoras que dicen que no, porque la mayoría son mujeres las que hablan de este tema, pero hay otras autoras que dicen sí, los hombres también son víctimas de violencia de género, porque estos mismos preceptos sociales, estas construcciones sociales, han hecho que el hombre sea víctima en muchos casos de lo que debe ser un hombre, de lo que se espera que sea un hombre, y por tanto es víctima de ese histórico social y cultural que se tiene respecto a la imagen. Entonces, claro, eso complejizaba mucho más el especial y mucho menos íbamos a encontrar, creo yo, como una violencia contra el hombre, fijada por su razón de género, porque también hay un patrón de poca denuncia por parte del sexo masculino de referirse a este tipo de violencias. Entonces, de alguna manera lo que intentamos fue cerrarlo lo mayor posible, porque pues queríamos pretender entregar un panorama lo más real posible. Sí, Listo. bueno. No, dale, Nicole, dale. No, perdón. Sí, solamente quería como asentir con lo que decían mis compañeros y que en ese sentido fue muy fructífero haber hablado con Laura Aguirre, porque en nuestra propia conversación nos dimos cuenta que estando inmersos en lo que es la violencia de género, en el feminismo, que teníamos herramientas para definir la violencia de género, pero como que quedaba un poco ambiguo a la hora de pedirle a los 31 periodistas que formaron parte de la investigación, de los 30, perdón, que buscaran los datos sobre este tema. Entonces fue muy bueno esto, que como decía Carlos, la violencia de género es entonces un tipo de violencia específica que está caracterizada por ser una violencia ejercida a grupos de personas debido a su identidad de género, que puede ser una persona también del grupo LGBT, y que en un panorama súper profundo de la cuestión, y si nos ponemos como a cuestionar el feminismo en las letras chicas, también un hombre podría ser víctima de violencia de género, ¿no? Porque es coartado en sus libertades y violentado por las mismas violencias simbólicas que sufrimos las mujeres en lo que nos dicen de lo que debemos ser o no ser. Y bueno, lo pudimos resolver en un primer momento. Pedimos todos los datos referidos a violencia por razones de género o violencia de género, hasta entender que en todas las legislaciones, o prácticamente en todas, la de los países involucrados en la investigación, no tipificaban violencia por razones de género, sino violencia contra la mujer. Y así fue como resolvimos colectivamente esa pregunta, ¿no? Listo, muy interesante. Ahora, cuando ustedes logran resolver esta cuestión tan compleja, la pregunta desde lo periodístico es: ¿cuál es la metodología que usaron para hacer fructífero y eficiente un trabajo en el que participaron 30 periodistas? No recuerdo si lo dije al inicio, pero en esta investigación participaron 30 periodistas y más o menos, no sé si ustedes me dicen cuántas ilustradoras. ¿Una por país? 18, si no me equivoco, 16. No, fueron una por país. Ilustradoras. 18. Ajá. En términos metodológicos, ¿cómo trabajaron para coordinar 30 periodistas, 18 ilustradoras? Yo creo que aquí es demasiado
rescatable traer a colación toda la experiencia que tiene distintas latitudes en la coordinación de tantos periodistas desde la red latinoamericana para poder entregar trabajos o para poder hacer sesiones simultáneas. Y pues ahí yo quiero resaltar toda la experiencia del trabajo de Ketz en toda la investigación, de Quetzali, en toda la investigación, porque creo que ya lleva muy presente todo lo de los tiempos. Nicole también, por supuesto, yo creo que no soy tan bueno con esto de los tiempos, pero Nicole y Quetzali tenían muy presente, no sé, en una semana tenemos que pedirles este tipo de cosas a las personas de la red o esto, y pues yo creo que mucho lo que nos facilitó el poder realizarlo es la comunicación por herramientas digitales como Drive, bueno, en este caso también WhatsApp para poder coordinar algunas cosas, aunque digamos que Drive no necesariamente entra o funciona bien en todos los países. Cuba es un país en el cual muchas veces tuvimos que pedir información por otro medio, pero la manera en que pudimos como metodológicamente poder organizar la investigación fue mucho a partir de los formatos de Google que nos daban nos daban a entender todo lo que estaba pasando en Latinoamérica en la cuarentena y cómo se ha venido regulando la violencia contra la mujer desde que se empezó a hacer. Y ahí sí empezar a plantear de alguna manera cómo podíamos construir los textos individuales, los textos, el texto colectivo, el texto central, perdón, los datos y pues otros aspectos de la investigación. No sé si alguien más quiere agregar algo ahí. Sí, yo quisiera agregar, bueno, en realidad, sí, tal cual lo que dice Carlos, y un poco el orden de la investigación fue primero, hoy me estaba acordando justamente que toda la idea, la conspiración entre Carlos y yo, surgió a partir de una de las formaciones de distintas latitudes que tuvimos sobre periodismo sobre corrupción, en Con el Nathan que Jacquard, sí. con Nathan Yacarzi, en el que yo comenté que estaba haciendo una investigación para Argentina sobre violencia de género en cuarentena. Eso salió una semana después de que empezó la cuarentena acá en Argentina y ya teníamos algunos datos, como por ejemplo que el día 1, que fue el 20 de marzo, hubo un pico de denuncias en la capital federal del país, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hubo un pico de denuncias por violencia de género y algunos pocos datos más que ya podían decir que cuando empieza la cuarentena, bueno, además de mostrarse todos los hilos sueltos de la sociedad, también la violencia de género se expone mucho más. Entonces yo comenté eso y Carlos enseguida fue que me escribió y me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos esto en toda Latinoamérica? Y ahí empezamos a conspirar. Y un poco lo primero que hicimos fue formarnos como equipo, junto con Ketz y Alma, que es la diseñadora y programadora general de Violentadas en Cuarentena, Alma Ríos, y elaboramos juntamos un grupo de periodistas de toda Latinoamérica que tenía el interés de participar, y mediante un formulario de Google, como decía Carlos, fue que empezamos a hacer las primeras preguntas, primero orientadas a violencia por razones de género, porque esa era como nuestra gran apuesta, de poder especificar que el tipo de violencia no haya sido una violencia aleatoria, como podría ser un accidente. Por ejemplo, en los femicidios lo pudimos detectar más, que no fuera un homicidio a una mujer, sino justamente un femicidio, un homicidio por el hecho de ser mujer. Entonces mandamos el formulario a todos los periodistas, preguntando por la cantidad de denuncias radicadas en el país en marzo, que era el primer mes completo que podíamos ponderar en ese momento, los femicidios o feminicidios, y si el país tenía una legislación que tipificara el delito de violencia contra la mujer. Entonces, con ese primer resultado, en una primera entrega, y algo que quisiera también agregar es que un poco por suerte sucedió, o por la propia ansiedad que teníamos con Carlos de hacer este trabajo, que empezamos a escribir la nota
el día 3 de que empezó la investigación. Entonces ya estaba el texto y solamente íbamos fundamentando el texto con los distintos datos que nos iban llegando. Esa fue la primera entrega y después hicimos una segunda entrega en donde pudimos especificar que en realidad necesitábamos los datos de violencia contra la mujer de cada país y en un periodo de tiempo como más específico. Y después hubo una tercera entrega que estamos terminando de actualizar ese dato, que pule un poquito más los datos de feminicidios. Entonces, un poco fue así como lo fuimos gestionando, con formularios, nos dividimos los países entre las personas del equipo para poder revisarlos más detalladamente, pero igual fue como que al final todos estuvimos revisando país por país, y bueno, no recuerdo quién tuvo la maravillosa idea de incluir a las ilustradoras en el momento. ¿Vos recordás, Carlos? ¿Fuiste vos? Carlos, que fue una maravillosa idea porque nos permitió también ver como una muestra de la cultura de cada país en esa ilustración, y con la paleta de colores que terminó de diseñar Alma Ríos, fue como que lo terminamos de estructurar. Así que básicamente la metodología fue esa: formularios de Google, reuniones semanales con el equipo de coordinación, y bueno, el canal de comunicación fue WhatsApp. No sé si quieren agregar algo más. Bueno, Además que ahí solo quería, perdón, sí, rápidamente, solo quería precisar que en distintas latitudes, bueno, y en Factual ya llevamos, como les comenté al principio, esta es la 4ª generación, y tenemos pues ya un poco como el ensayo y error, y ahora quizá la experiencia de coordinar equipos tan numerosos. La 4ª generación está integrada por 50 participantes, pero también siempre es algo muy colectivo y de saber si las personas están interesadas en trabajar. Y tiene que haber siempre como una comunicación constante y directa con cada persona o con cada equipo, porque también hubo células. Por ejemplo, en el caso de México, tenemos cinco participantes que trabajaron en conjunto para el texto de México. Entonces, era también importante mantener esa comunicación de casos muy específicos, porque aunque era un tema central y general, cada país tenía su particularidad, ¿no? Y entonces era importante analizarlo con el equipo, la persona de ese país, pero también al equipo coordinador. Eso fue una labor muy titánica con Nicole y con Carlos, de todo el tiempo estar comentando. El caso de Brasil pasa esto. En Costa Rica pasa algo similar. Bueno, y entonces, ¿cómo logramos homogenizar los datos, o cómo logramos que puedan ser comparables si hay tantas diferencias o si no podemos llegar a la información como es? Entonces también ahí estuvimos todo el tiempo repensando las cosas como nos las habíamos propuesto en un principio, repensarlas y replantearlas, y estar en continua comunicación con los 30 periodistas que participaron en la investigación finalmente. Ahí retomando lo que dice Kate, a mí me gustaría agregar que desde un principio no se tenía, o sea, no estaba establecido qué era lo que queríamos. Creo que con esta idea, como la planteamos, estábamos mirando de qué alcance podía tener de alguna manera mientras iba avanzando. Y por eso creo que más o menos fue como hasta la segunda semana cuando vimos que las chicos y las chicas que estaban involucrados de la red y otros externos que estaban contestando los forums estaban interesados e interesadas. Nos dimos cuenta y dijimos como esto puede ser mucho más grande de lo que pensábamos en un inicio, y puede ser un especial multimedia, y pueden ser textos por país, y puede ser un texto central. O sea, creo que todo fue construyéndose sobre la marcha, porque en ningún momento nosotros llegamos como con un pitch, este es el resultado final, esta página que tenemos ahora, lo que queremos lograr, sino que por suerte creo que se fueron dando las cosas por aportes de todos que íbamos recogiendo. Listo. Sania tiene la siguiente pregunta. Sania, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, te escuchamos. Que la pregunta iba muy por el lado de lo que mencionaron ahorita de los datos. Precisamente la cantidad de países pues hace complejo la recolección, la obtención y la estandarización de los datos. ¿Cómo estandarizar esos datos y crear, digamos, que algo que se pudiera comparar y que les hiciera fácil pues hacer el trabajo periodístico pues que querían y que tenían en mente?
Voy yo. Sí, Nicole, dale. Básicamente, como decíamos, lo primero que tuvimos que coincidir es si la investigación iba a ir a buscar los datos sobre violencia por razones de género o violencia contra las mujeres. Como notamos que iba a ser muy decepcionante hacerlo solo con violencia por motivos de género porque no había suficientes datos, fuimos por violencia contra las mujeres, y ese fue la primera forma que encontramos de homogeneizar los datos. Después, la cuestión de las fechas. A todo esto, un poco fuimos aprendiéndolo en el camino, ¿no? También la cuestión de las fechas. En principio hablamos de marzo, de marzo de 2020, pero después nos dimos cuenta que en la mayoría de los países la cuarentena había empezado a mitad de marzo, por eso es que hacemos esta modificación que vamos a terminar de publicar ahora sobre el tema de los feminicidios, en el que primero habíamos consignado que fueran los femicidios de marzo, después hubieron algunos países que nos dieron datos un poquito más, de un poco más de días, o sea, marzo y algunos días más, y ahora lo que consignamos es que sea en el primer mes entero de cuarentena. Por ejemplo, en Argentina se estableció el 20 de marzo, entonces sería hasta el 20 de abril. En cambio, en otros países, en México, si no me equivoco, se estableció el 16 de marzo, entonces sería hasta el 16 de abril. Y ahí nos podría permitir comparar más justamente esos números, ¿no? Porque lo cierto es que ese dato lo tenemos que pulir un poco más. Y después, así que creo que las fechas es un factor fundamental para poder comparar. Y finalmente, lo que hicimos para organizar un poco toda la información que habíamos podido relevar sin compararlo, o sea, nos dimos cuenta que no toda la información que teníamos la podíamos hacer, Comparable. hacer comparable, exactamente. No podíamos visualizar todos los datos que teníamos porque no sería justo para los países si los pusiéramos todos en una tabla y dijéramos, bueno, este tuvo más denuncias con este y bla. Entonces, lo que decidimos fue solamente hacer visualizaciones de datos de cantidad de denuncias del primer mes de feminicidios, y también de visualizar qué países tenían legislación en torno a la violencia contra las mujeres, que el único país que no la tiene hasta ahora es Cuba. Y por último, todos los datos que no pudimos consignarlos en la visualización de datos, pero que igual eran muy valiosos, los pudimos ordenar, organizar en la pestaña de cada uno de los países, en las 10 preguntas que están debajo. Entonces, si bien no los pudimos comparar en una visualización de datos, que era nuestro primer objetivo, sí pudimos ponerlos en como 10 ítems o 10 cosas de cada país sobre la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Quería agregar algo a la pregunta y es, me llamó la atención que tuvieran datos de Venezuela, pues porque sabemos que básicamente la información pública en Venezuela no existe. ¿Cómo lograron los datos de Venezuela? Y ahí agrego yo algo antes digamos, a la pregunta que está haciendo Sania, ustedes plantean en el texto que en la línea 126 de Salvador parece desconectada, en México todos los estados tienen líneas. ¿Cómo lograron resolver todo este problema para recoger la información y poder entregar a la gente información que fuera confiable? Yo creo que ahí hay lo primero que hacer, agradecerle a todos los periodistas de la red y de las chicas poderosas que participaron de la investigación, porque eran ellos los que nos iban dando la pista de cómo poder abordar de alguna manera esta visualización de datos, este compendio de datos. Porque me acuerdo mucho, por ejemplo, yo trabajé con Brasil y Venezuela y una de las primeras cosas que me decía Evandro, el periodista de Brasil, era que los datos, era imposible darme todos los datos de todo el país porque estaban regados. Entonces, lo que hablábamos después, cuando nosotros como coordinadores retroalimentábamos eso, lo que pensábamos era, si bien es muy difícil en algunos países entregar un panorama nacional de todo el país, lo que sí podemos pretender de alguna manera, en los que no se puede, intentar entregarlo en la mayor cantidad posible que se pueda. Evandro me decía,
con un foro que se hizo se pueden entregar 6. Entonces, creo que esa era un poco la pretensión. No sé, creo que teníamos todos el entusiasmo en un punto de intentar hacerlo todo comparable, pero con el proceso nos dimos cuenta que era imposible, que hay cosas que no se pueden comparar y que hay que aceptarlas y trabajar con lo que hay. Empezar a evidenciar, porque igualmente los datos que habían hablaban de un aumento en las violencias. Entonces, de alguna manera no era tan problemático, es decir, lamentamos por completo no poder retratar el panorama completo de Cuba, por ejemplo, de México, bueno, México también y Brasil, pero eso ya es un dato. Siempre era enfático en eso, ¿no? Como el no poder retratar en datos lo que pasa en Cuba ya es algo, ya es una información muy, muy diciente que puede entregarse a todo el resto de Latinoamérica. Y había otra cosa, ¿verdad? Pero no me acuerdo. ¿Cómo obtuvieron los datos en el caso de Venezuela, Charlie? Ah, sí, yo también trabajé con Venezuela y la chica que cubrió Venezuela lo hizo a través, fue de una ONG, de una organización no gubernamental que desde hace mucho, y digamos que es sorprendente porque ella nos dio como las pistas para poder encontrar dónde estaban llevándose el registro de los feminicidios. Y para mi sorpresa encontré que hay una página en Venezuela que es como un medio de comunicación donde una periodista está llevando una recolección de feminicidios ocurridos en Venezuela. Y lo que pues nosotros estamos haciendo en este momento es basándonos en estos reportes que están llevando, esta recopilación que está llevando esta chica a partir de recopilación de prensa. Creo que ese también es otro punto muy importante en varias naciones, donde se les negaba de alguna manera o nunca daban como los datos o que tocaba esperar hasta un mes, porque hay naciones en las cuales se cumple un día determinado del mes siguiente y se entregan los datos del anterior mes. Eh, que nos refugiáramos mucho en la prensa o en estas organizaciones no gubernamentales. Y Venezuela básicamente fue por este lado y la que cuenta un poco cómo aumenta o evidencia un poco el aumento de las cifras es una organización de casas de acogida también. Entonces son estos casos muy excepcionales y muy interesantes también enriquecedores en el panorama de la violencia contra la mujer, donde la misma sociedad civil se arma y se organiza para poder atender esta problemática, pues porque el Estado no lo hace. En el caso de Nicaragua, que decían en el texto principal que no, tampoco tenía línea nacional, ¿cómo lograron los datos? Ahí, bueno, solo quisiera yo precisar un poquito antes, en el caso de El Salvador, que también nos consultaste, Juliana, es que, por ejemplo, ahí lo que hicimos, y también fue un pequeño embrollo en el que nos encontramos al momento de hacer la visualización, por ejemplo, de las líneas nacionales, porque en algunos países sí se implementaron o se habilitaron líneas nacionales específicas para denunciar violencia doméstica o violencia contra la mujer, pero en otros países lo que se hizo fue habilitar el 911 para poder recibir ese tipo de llamadas, ¿no? Tanto en México, por ejemplo, ocurrió mucho, como también ocurrió en otros países de la región. Entonces ahí lo que nosotros hacíamos era poner como esta especificación sobre este país sí contó con una línea nacional y estas son las cifras que tenemos hasta el momento, y con otros decir, estas son las cifras que tenemos cuando se habilitó el 911 con esta nueva modalidad para recibir ese tipo de denuncias. Y en el caso de México, que en el caso de México también existía como la línea de la mujer, que no funcionaba en todos los estados del país, pero que también había algunos estados que tenían como por sus propias jurisdicciones algunas líneas de teléfonos que habilitaron. Entonces también eso hace que la información no fuera tan general, sino que tuviéramos que ir mucho a las particularidades de cada región dentro de un país. Entonces tratamos también como de hacer una visión más general para que pudiera ser comparable con otros países. En el caso de El Salvador, la reportera nos comentaba que cuando ella intentó ver si la línea funcionara, siempre que llamó es que no estaba descolgada, ¿no? O sea, parecía como si no funcionara. Entonces, eso fue lo que tuvimos. No tuvimos tampoco acceso a datos de si se habían registrado o si el gobierno anunciaba que había algún número de denuncias a partir de esa línea, que seguramente no lo daban porque la misma línea no funcionaba. Entonces, también eso ya era un dato, ¿no? El no tener, como ya lo mencionó Carlos, no tener datos, daba un dato. En el caso de Nicaragua, quizá pueda contar más Nicole porque ya lo revisó, pero el caso de Nicaragua es un país muy también excepcional en América Latina. Ellos nunca decretaron cuarentena, entonces en Nicaragua nunca hubo como estas medidas de restricción
Entonces, si había violencia contra la mujer o si había feminicidios, eran como dentro de la vorágine de la vida todavía normal o de manera natural dentro de ese país. Entonces, sin embargo, nos pareció relevante contar la historia también de Nicaragua, de por qué en este país no hubo cuarentena, lo cual tampoco no quiere decir que no existiera la violencia o que no aumentara o que no disminuyera, ¿no? Entonces, por eso fue importante también mencionar el caso de Nicaragua. Bien, yo quisiera en este momento, voy a ir mezclando también preguntas de algunas personas que están puestas en el chat y pues hay escenarios donde las preguntas se dejan para el final, pero en este caso creo que vale la pena ir haciendo esa conversación entre todos. Y Mónica, no sé si quieres activar el micrófono y hacer la pregunta o quieres que la lea. Mónica Gracias. Vaquero. Juli, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Muy buenas tardes. Me gustaría saber cuáles son los criterios periodísticos que se emplearon para el análisis noticioso, además de las fechas de publicación de los asesinatos, los países, los periódicos. ¿Qué otro tipo de criterios tuvieron ustedes para el análisis noticioso de la información? Creo que a mí me gustaría solo decir una cosita, Carlos, y te lo paso. Que yo creo que lo principal en esta investigación fue que el análisis noticioso fue con perspectiva de género, porque desde el momento uno, bueno, sabíamos un poco por el propio interés de cada uno de los integrantes del equipo de coordinación, cuáles eran los puntos que queríamos tocar, o sea, esto de los feminicidios, las violencias, las denuncias por violencia de género y las legislaciones de cada país. Un poco la pregunta de la legislación de cada país nos sirve para contextualizar en dónde estamos en cada país, y ese fue como creo que fue un caso muy particular porque la noticia que teníamos ya era conocida, que es que la violencia de género se agudiza en cuarentena y en otros momentos de aislamiento, como por ejemplo en las vacaciones en Argentina, una fuente oficial del Ministerio de las Mujeres me dio ese dato, que en las vacaciones también, en momentos de vacaciones también suelen aumentar los casos de violencia de género o contra las mujeres, y entonces ya teníamos la noticia, que es que sí, habían aumentado y se habían agudizado las violencias, y un poco la búsqueda fue cuál es el estado de situación de cada país, esa era como la búsqueda de la noticia, y qué están haciendo los estados y las organizaciones por eso. Solo quería decir también que, por ejemplo, en Nicaragua, la organización que da la cifra de los femicidios, dado que no hay datos oficiales y además casi ninguna de las preguntas del cuestionario se pudieron responder porque no había casi datos, ni cuarentena tampoco, fue la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, que es la que nos da la cifra de 6 femicidios en marzo, que no es un aumento, no sufrió ni un aumento ni una disminución con respecto a otros meses. Carlos, te dejo. Gracias. Yo ahí quisiera agregar que, como lo decía Nicole, es importante bajo esa perspectiva de género empezar esta revisión, y yo me acuerdo mucho desde un inicio cuando hablaba con Nicole y le mostraba como pantallazos de las noticias de Colombia, en donde veía que se asumía o de alguna manera se relacionaba mucho la violencia contra la mujer cuando se hablaba de violencia intrafamiliar o de violencia en el hogar, pero entonces no se discriminaba o no se tenía como parado o esclarecido cuántas mujeres estaban denunciando, cuántas mujeres estaban siendo víctimas de violencia, cuántas habían denunciado, cuántas recibieron ayuda o están en alguna casa de acogida. Y son esas falencias que empezamos también a ver desde la prensa para identificar y hacer esa pequeña curaduría y entender que no podíamos reproducir lo mismo y que teníamos que entregar un panorama más acertado hacia lo que nosotros queríamos lograr, que era esa violencia ejercida contra la mujer. Porque si bien, por supuesto, la mayoría de violencias estaban aconteciendo dentro de los hogares por estar en aislamiento de la región, no necesariamente todas las violencias acontecen contra las mujeres. En el caso, hablo, por ejemplo, de Colombia, cuando el Observatorio de la Mujer me entregó las cifras, hablaba de que, voy a decir un número, 4.000, se registraron 4.000 llamadas por violencia intrafamiliar. El 90% son hechas por las mujeres.
Sin embargo, ese hechas por las mujeres tampoco especifica si ese 90% son de mujeres que padecen violencia o que están refiriendo porque un familiar, no sé, el hermano o su hijo u otra persona que no sea mujer está padeciendo también violencia. Y creo que son ese tipo de cosas que a veces los medios no estaban siendo quisquillosos a la hora de redactar las notas y por las cuales se pasaba como por encima y se mezclaba todo. Entonces creo que algo muy importante pues, en el momento de hacer esa revisión fue eso, lo que decía Nicole, tener esa perspectiva muy clara de que una cosa es la violencia intrafamiliar, otra cosa es la violencia contra la mujer y bueno. Pero yo me Y meto una ahí con última. una contrapregunta, Juliana, perdón. Es que me llamó la atención el comentario de Carlos de que los medios de comunicación no hacían como las salvedades y no eran lo suficientemente precisos precisamente para analizar la información. Y yo me pregunto, Carlos, si en esa medida no es la fuente estatal, por decirlo así, la que no da los detalles o da información debidamente clasificada, porque a veces uno siente que desde las fuentes como las secretarías de la mujer y las mismas secretarias a veces a veces como que mezclan todo, entonces para uno como periodista es difícil contar debidamente la historia porque la fuente de la que surge la información ya está enredada. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que también es un tema de que las cifras que se estaban dando desde el Observatorio de la Mujer, la línea 155, la misma vicepresidenta, daba unas cifras que de alguna manera no estaban bien desagregadas o que no estaban bien contextualizadas y por supuesto es muy difícil para un periodista eh, interpretarlas, pero creo que la responsabilidad siempre va a recaer mucho en la persona que redacta las notas y pues nosotros Claro. asumimos de alguna manera esta labor con una responsabilidad encima de cualquier cosa y es hacer esas preguntas siempre o buscar la manera de tratar de responderlas o dejarlas claras en las notas. Como, es que a lo que quiero llegar es que en muchas era de una manera hasta irreductible para ellos que la violencia ocurría en el hogar, era toda violencia contra la mujer. Y no daban como la posibilidad a que no tenían claridad si todas eran mujeres las que estaban siendo afectadas. Pero sí, estoy de acuerdo en que también es un tema que Eso tendría que trabajarse dificulta. desde las... Sí, exactamente. Quetzal iba a decir algo. Sí, lo que yo iba a comentar, solo para terminar la idea que ya dieron Nicole y Carlos sobre también estos como criterios periodísticos, creo que algo que también fue muy importante y fundamental de esta investigación fue que quisimos imprimir esa visión regional. Sin duda en algunos países, y no podría hablar por los 19 que abordamos, se empezaban en la prensa y en los medios en general a publicar notas sobre que se estaba aumentando la violencia contra la mujer, pero no había como esa visión regional, que creo que es la valía de este trabajo. Sin el trabajo en red, este especial nunca hubiera sido posible. O sea, poder tener la visión en un solo sitio como es Violentadas en Cuarentena, donde puedes ver qué está pasando en Cuba, donde puedes ver qué está pasando en Argentina, te hace ver un panorama mucho más amplio de que solamente están aumentando las denuncias en Argentina o en Colombia se están generando más feminicidios. Pero si lo ves como en este panorama regional, por supuesto que te das cuenta que es un problema que no solamente afecta a un país o a cierta población, sino que se vuelve generalizado. Ahí es donde tiene la valía la investigación regional y transnacional. Eso por un lado. Y por el otro es que también no solamente nos quisimos quedar con quizá la denuncia o la exposición de los datos de se está incrementando las denuncias, porque además el hecho de que las denuncias no es el único mecanismo para medir la violencia. Que en un país no se aumentaran las denuncias vía telefónica, no quiere decir que las mujeres no estuvieran siendo violentadas en su casa. También hay mujeres que deciden no denunciar y eso se representa también en esa otra parte de cómo podemos registrar y medir la violencia en un panorama de aislamiento social. Y por el otro, queríamos también, además de mostrar estos datos si aumentaba o disminuía, en el texto de la introducción, por eso es que al final también están como estas soluciones estructurales, queríamos mostrar un panorama de no solamente este es el dato y tan, sino qué podemos hacer o qué otras iniciativas se están haciendo en la región y en otros países para combatir la violencia contra la mujer, que ahorita nosotros lo analizamos en un contexto de aislamiento social, como fue la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, pero que es un problema que aqueja a los países de América Latina en cualquier época del año y bajo cualquier circunstancia. Entonces creo que también ahí estaba ese valor periodístico de esta investigación regional.
Ujú. Bien, hay otros periodistas que hicieron parte de este trabajo, además de Nicole, Carlos y Quetzali. Y Sania va a hacerles una pregunta. La idea es que nos respondan de una manera muy breve, pues porque pues son varios. Entonces, Sani, si quieres, haces la pregunta y empezamos a darles la palabra. Le voy a pedir a Carlos que nos ayude a irles dando vocería. ¿Cuál es el panorama que encontraron en cada país? Como ya dijo Juliana, muy resumidamente, pero si queremos como contarle eso a quienes nos acompañan para que se animen y vayan y vean la visualización, que además está bien chévere. Listo, Carlos, ¿con quién empezamos? Empecemos con Evandro de Brasil. Evandro, ¿estás ahí? ¿O no? Es que no puedo ver como el panorama completo. No sé si Liz Oliva de Cuba. Ahora yo, perdón. Ah, ya está. Perdón, Liz, perdón. No, pero podría ser después de tú, me voy por ahí. Entonces vamos con Liz. No, y luego... después, ok, como quieran. Dale, Liz. Perdón. Bueno, como ya mencionaban antes los chicos, el panorama de Cuba es bastante desolador en cuestiones de falta de datos comparables y estadísticas fiables sobre la violencia de género en el país. Eso no significa que no exista, porque sí hay los últimos datos que hay en Cuba sobre violencia de género, presentados oficialmente por el Estado cubano, datan de 2016, y en esa época moría una mujer a la semana en manos de su pareja o su expareja. Eso es un dato importante porque en Cuba se habla de violencia de género por violencia contra la mujer, dígase pareja o expareja, pero hay muchísimos más casos que no se contemplan como violencia de género, que si se contemplaron, por supuesto, esas estadísticas se dispararon. Entonces, en Cuba no teníamos ningún tipo de datos disponibles, ni siquiera a diferentes iniciativas de la sociedad civil que se encargan de dar asesoría legal, política, jurídica, acompañamiento a las mujeres, nos facilitaban los datos por cuestiones simples de Cuba, que es un país muy sui generis y que todo tiende a complejizarse y a politizarse, y el acceso a la información no existe el acceso a la información ni existe la información pública. Entonces, lo primero que da cuenta es la invisibilidad del fenómeno, es decir, no se habla en ningún medio de prensa, solo en medios de prensa alternativos que han surgido con el acceso de las personas a internet y demás, que tratan algunos temas específicos sobre violencia de género, pero no se habla en la prensa. Es decir, nosotros contabilizamos en ese primer mes de cuarentena del que hablaba Nicole, es decir, 3 feminicidios, es decir, una persona que asesinó a su ex esposa y sus 2 hijas, y 2 violaciones por parte de autoridades policiales a 2 menores de edad. Eso fue solamente en los primeros días de la cuarentena, y fueron fenómenos que trascendieron a las redes sociales. Desconocemos si hay otros que no se publicaron en redes sociales. Entonces, invisibilidad del fenómeno. Eso es lo principal que ocurre en Cuba. Que también, es decir, la invisibilidad del fenómeno contribuye, es un freno a que se hable de que se haya en el país una ausencia de políticas públicas, dígase leyes, decretos que condenen el delito, porque efectivamente la violencia de género es un delito específico que necesita leyes específicas que en Cuba no se tienen en cuenta, aunque desde la sociedad civil se está pujando porque existe en el país una ley integral de violencia de género. Para que ustedes tengan más o menos una idea de cuánto está invisibilizado, es decir, en Cuba se cambiaron se planea cambiar alrededor de 107 leyes y decretos. Eso fue a partir de diciembre del 2019 en la Asamblea Nacional, que es de por sí de mayoría mujer. El 53,2% de los miembros de la Asamblea del Parlamento cubano son mujeres, y en ninguna de esas 107 leyes que se van a cambiar o modificar se contempló una ley integral de violencia de género. Es decir, no está en el cronograma legislativo del país
por los próximos 8 años. Se habla de que la perspectiva de género va a ser transversal a las leyes del país, pero ni siquiera está definida en la Constitución. Eso es todo. Gracias, Liz. Muy interesante lo que pasa en Cuba, muy triste. Gracias, Brasil. Liz. ¿Seguiría Evandro? Evandro Almeida. Uy, un rato, sí, ahora sí, mejor. ¿Consigue escuchar todos? Sí, te escuchamos, Evandro. Sí, vale. La situación de Brasil es complicada porque solamente tenemos datos de 6 estados, o sea, tenemos 27 en Brasil y el Ministerio de Seguridad Pública no hizo, como decimos acá, un balanzo, que es como buscar todos los estados y poner listos. Ellos no tenían, yo lo contacté, el ministerio no tenía esas informaciones. Las informaciones únicas que tenían eran del año pasado y una organización como NGO acá en Brasil que hizo una investigación propia por Human Rights Watch y el Banco Mundial y consiguieron de 6 estados acá en Brasil, desde los más nortes hasta aquí de los más ricos, y se mostró un incremento de casi 30% de feminicidios acá en Brasil. En mi estado, por ejemplo, tuve un aumento de 40%. O sea, los problemas persiguen, pero las informaciones del Estado son horribles. Yo podría intentar conseguir las informaciones por ley de acceso a información que tenemos acá en Brasil, pero me tardaría como al mínimo un mes para tener respuestas de ellos y no tenía este deadline. Entonces lo conseguí hacer por los 6 estados, por el Fórum Brasileño de Seguridad Pública que hizo la investigación. Acá en Brasil, la violencia de género específicamente para las mujeres, nosotros sabemos que no hay un dato oficial, pero sabemos que se mueren más mujeres negras acá do que mujeres blancas. Y otro problema también es de que la violencia contra la mujer no ocurre solamente con mujeres pobres, pero también con las ricas, o sea, es algo mitad-mitad. No es solamente las personas más pobres que se mueren, y ahí hay un contrapunto porque gran parte son negras que se mueren, pero los estados acá están difíciles de conseguir, porque si te consigues hablar con el Ministerio de Derechos Humanos, ellos no tienen, y te mandan a hablar con de Seguridad Pública, y cuando te hablan con de Seguridad Pública, solo van a disponibilizar los datos en noviembre, y por eso no pueden disponibilizar antes, sino con ley de acceso a información. Y acá tenemos una ley de protección a la mujer, Ley María da Penha, que fue institucionalizada durante el gobierno Lula y que sirve como una norma para proteger las mujeres. Y, o sea, tenemos manuales, tenemos canales oficiales y no oficiales de NGOs también, pero es muy simple porque en Brasil tenemos hasta app para poder denunciar las violaciones y tenemos de todo, y mismo así tenemos cifras que solamente perdemos a México de tantas muertes y problemas que tenemos. Y creo que en Brasil el principal problema es eso, es la cuestión de, tenemos los datos, pero no publicamos porque tenemos todo el fin del año que publicar. Entonces se espera esta fecha y la situación se queda como, sabemos que tiene un incremento de la violencia, pero ni siquiera se noticia. Estaba hablando hasta con Carlos de nombres de mujeres y notas, por ejemplo, no se utilizan los nombres de las mujeres, que se queda más difícil saber cómo era su vida y todo, y administrar todo eso. Listo, gracias. Gracias, Evandro. Y quiero resaltar que él es uno de los pocos hombres que hace parte de esta investigación. Somos, si no me equivoco, 4 y 26 periodistas mujeres que participaron en esta investigación. Ahora le doy la palabra a Katia Rejón de México. Hola, pues en el caso de México encontramos que aunque algunos estados y gobiernos locales sí generaron estrategias en el combate a la violencia contra la mujer, existe una desarticulación a nivel nacional. Al menos 10 de los 32 estados de la República confirmaron a través de notas de prensa un aumento en las agresiones entre febrero y marzo del 2020, que fue cuando inició la cuarentena en el país. Entonces, las víctimas dependen directamente de las instituciones estatales y, bueno, variaba bastante en el caso de que algunas no contestaban el teléfono o que solamente servían para las capitales de los estados.
También fue un obstáculo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no incluyera en su informe el dato de las víctimas mujeres por delitos sexuales y violencia familiar, que saca cada mes. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue revisar el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, y ahí encontramos que del 1 al 28 de marzo hubo por lo menos 6.241 mujeres atendidas por agresiones domésticas en los hospitales públicos, y en el mismo periodo hubo 463 hombres. Entonces sí es una situación que vive muchísimo más las mujeres que los hombres. Y también en ese mismo informe había casos atípicos como Campeche, que a principios de febrero registraba una agresión a la semana y en la penúltima semana arrojó 23 casos. O de Nayarit, que pasó de 3 a 29, y Coahuila, que pasó de 10 a 50 casos en la semana. Además de todo esto, no todas las fiscalías estatales siguen el protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres. Este protocolo indica que todas las muertes violentas tienen que ser investigadas como feminicidio hasta probar lo contrario. Entonces, esto hizo que hubiera una brecha entre los datos de organizaciones feministas y de derechos humanos consultadas y los datos oficiales del secretariado. Esto nos parece muy importante subrayar debido a las últimas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó un aumento en la violencia contra las mujeres. Gracias. Gracias, Katia. Gracias, Katia. Alejandra Tais, de Perú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy de Perú. Bueno, en el caso de Perú, la cuarentena inició el 16 de marzo, por lo que quiere decir que han pasado al menos 2 meses desde el inicio. Nosotros contamos con una línea nacional que recibe situaciones de violencia familiar, sexual y a la mujer. Es la línea 100. Después de revisar las estadísticas, encontramos que durante el mes de marzo el número de llamadas fue mayor al reportado durante enero y febrero. Y también fue por este número alto de llamadas que el Estado decidió implementar el 26 del mismo mes un acompañamiento psicológico telefónico, en el cual se brindaba orientación a las mujeres que llamaban para pedir ayuda. Ahora, me gustaría hablar de una de las disposiciones que dio el Estado en mi país que causó mucha controversia, que fue la circulación por género. ¿De qué trataba esta disposición, que solamente duró 8 días? Esta disposición decía que los hombres podían salir a la calle los lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábados. Los domingos la inmovilización era total. ¿Pero qué causó esto? Que los días que salieran las mujeres a las calles se produjeran aglomeraciones, colas, masiva gente en los mercados. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta que acá en nuestro país hay una gran desigualdad histórica en la estructura del hogar, lo que lleva a que quien tenga el mando de las tareas domésticas o sobre quien recae el mayor peso de hacer las tareas de la casa sea la mujer. Entonces, esta disposición solo duró 8 días y terminó. Otro dato sobre esta disposición que también causó controversia fue que si bien el presidente cuando la dictaminó dijo que la identificación de género sería de forma visual, eso no impidió que la población trans recibiera violencia, que hubieran militares que estuvieran agrediendo a personas trans que salían a la calle, que se identificaban como mujeres, pero que según su DNI, su identificación nacional decía que eran hombres. Bueno, luego de eso, hubieron 226 violaciones, de las cuales 132 eran menores de edad. En el país contamos con 14 hogares refugio a lo largo del país, donde 65 víctimas, que eran 33 mujeres y 33 menores de edad que acompañaban a estas mujeres, tuvieron que acudir a estos centros de refugio escapando de sus violentadores. Esto y otros datos demuestran que la violencia en el Perú, aunque esté en emergencia, no para. Gracias, Alejandra. Nicole Martín. Bueno, en el caso de Argentina, si bien es uno de los países pioneros en América Latina en legislaciones de género, tenemos la ley 27.845, que es la ley de protección integral hacia las mujeres, que define violencia de género y hace toda la legislación sobre la prevención y la erradicación de la violencia de género. Si bien es un país pionero, tenemos muchos casos de violencia, un 39% más a la línea nacional, que es la 144,
Y bueno, en Argentina, a partir de las movilizaciones masivas del Ni Una Menos en 2015, sí empezaron a haber algunas transformaciones, a partir primero del el acoso callejero, fue uno de los temas que primero surgió en agenda, y después a partir de las movilizaciones fue que llegamos a lo que hoy es el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, que si no me equivoco, el único país que también tiene un Ministerio de las Mujeres es Perú, y si no me corrigen los compañeros después, pero a pesar de esto, y de que incluso también se tipifica el femicidio a partir de 2011, cada 28 horas en 2019 y cada 26 horas en 2020 tenemos un femicidio en el país, y además, según las estadísticas de una ONG muy importante, que es MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana, el 18% de las mujeres víctimas de femicidio ya habían denunciado a su agresor. En Argentina, el término de femicidio no contempla el concepto de la mexicana Marcela Lagarde, de que el Estado también es el violento y es el que desprotege a las mujeres a través de, o por inacción o por desprotección. Esta estadística de MUMALA, de que el 18% ya había denunciado a su agresor, también identifica que aunque tengamos un Ministerio de las Mujeres y aunque tengamos un movimiento feminista muy activo, sobre todo en cuanto a las socorristas, que son quienes atienden los abortos, en un país donde el aborto sigue siendo ilegal, todavía no estamos exentas de la violencia de género. Gracias, Nicole. Miranda Mazariegos, de Guatemala. Hola, muchas gracias. Yo soy en Guatemala, hice la investigación junto con Melissa Rabanales. Encontramos sorprendentemente que los datos estaban disponibles y que el Ministerio Público, así como la Procuraduría de Derechos Humanos, ambos fueron transparentes con la información que tenían. Es más, días antes de la fecha de entrega de la investigación, el Observatorio de la Mujer del Ministerio Público de mi país dio una conferencia de prensa de la cual sacamos mucha información útil sobre lo que estaba pasando. Y bueno, eso en términos de la recopilación de información. Ahora los datos en sí preocupan mucho, porque las denuncias por violencia de género en Guatemala bajaron considerablemente desde que comenzó la cuarentena, en más de un 70% en marzo. Supuestamente los números han ido subiendo, pero no tenemos las cifras oficiales de abril y mayo todavía. Y pues obviamente eso preocupa porque, como nos dijeron en la Procuraduría de Derechos Humanos, no significa que la violencia desaparezca, sino más bien que las mujeres no encuentran las vías para denunciar, porque aquí tenemos restricciones de movilización, no hay transporte público desde el 16 de marzo, tenemos cuarentena completa durante el fin de semana, nadie puede salir, entre otras medidas que hacen muy difícil el proceso de denuncia como tal. Inclusive que hay aplicaciones o se pueden hacer llamadas telefónicas, pero solo se permite, solo la reciben en español, y creo que en 4 o 5 idiomas mayas, cuando en Guatemala hay más de 20. En la conferencia de prensa que mencioné antes, el Ministerio Público mencionó ese dato y dijeron que ellos también estaban preocupados por lo que está pasando, tanto que el presidente mismo exhortó a las mujeres de una cadena nacional a denunciar, pero sin las vías correctas para hacerlo realmente es muy difícil, porque además de que históricamente este país no ha protegido a sus mujeres, la confianza en el sistema de justicia no es alta. Y agregando las circunstancias actuales, eso empeora mucho el silencio de las mujeres. Entonces sí, nuestra experiencia en Guatemala fue, aunque buena en términos de conseguir la información, pues preocupante de igual manera. Y de hecho nosotros solicitamos la información de datos de abril y de mayo para analizar cómo ha mejorado, cómo ha cambiado la situación, si ha cambiado en algo, y a ver a partir de ahí cómo podemos añadir a la investigación o tal vez hacer otra o algo así. Gracias, Miranda. Vamos con Carla Crespo, de Ecuador. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ya, gracias. Hola con todos y con todas. Bueno, en el caso del Ecuador se habilitó, no se habilitó una línea, sino la línea 911. Recibió también, comenzó a recibir las llamadas de violencia de género. Lo que sí sorprendió es que hubo un incremento de 235 llamadas diarias por violencia de género.
pero no es como una importancia de que nos dieron las cifras por el gobierno, por así decirlo, sino más bien fue una presión de colectivas feministas que tuvieron esa preocupación de qué estaba pasando con las mujeres que estaban con sus agresores. Entonces, digamos que podemos rescatar, o lo más importante de esto es el trabajo de las colectivas detrás de todo esto. Porque claro, el gobierno estuvo en el sistema de salud no colapsara, que colapsó por supuesto, pero la violencia de género fue como lo último, como siempre. Entonces, los datos del incremento o no de las llamadas se dio por el trabajo colectivo de feministas, básicamente. Sí se ha incrementado las llamadas, pero ha disminuido las denuncias en la fiscalía. Eso debido a que, claro, las mujeres no podemos salir de la casa porque existen ciertas restricciones de movilidad, lo que ha impedido que las mujeres nos acerquemos a la fiscalía o a la policía para poner las denuncias. Eso por un lado. Por el otro lado, no existe datos de feminicidios reales. La fiscalía apenas cuenta 3, pero según colectivos o colectivas, existen más de 17 feminicidios de lo que va, lo que llevamos de cuarentena, que comenzó el 16 de marzo en el Ecuador. Ese es como un resumen súper rápido. Los datos igual se nos hizo un poco complicado. Yo trabajé con otra compañera, Génesis Méndez, que ella está en Quito, en la capital. Fue un poco complicado porque, claro, el Ecuador estaba enfocado en rescatar un poco el sistema de salud, que estaba colapsado, y lo que tratan es de que no se les venga encima otro tema más. Eso por un lado, y creo que el resultado es igual. Se ha incrementado en las llamadas, se ha disminuido en denuncias presentadas por restricciones de movilidad. Eso básicamente en el Ecuador, para ser un poco precisa. Gracias, Carla. Y bueno, yo desde Colombia quisiera agregar algo muy concreto, pues ya digamos que pudimos, los que estábamos por país hablando, también quisiera entregar un poco el panorama de Colombia. Y pues yo quisiera resaltar que cuando hablé con varias organizaciones de la sociedad civil, como Cisma Mujeres, hubo otras que evaluaban un poco esta situación, me decían que algo que debe reconocerse es que Colombia tiene una política, una ley, perdón, de violencia contra la mujer muy temprana en relación a la creación en el continente. Sin embargo, pues como ya lo hemos aclarado, desconoce lo que son otras identidades de género, las violencias contra otras identidades de género. Cuando empezamos a ver los datos en el Observatorio Colombiano de las Mujeres, encontramos que el 4 de abril la violencia había aumentado un 103%, el 11 de abril un 129%, el 16 de abril 147%. Y la cifra que entregamos finalmente el 23 de abril, que son los 30 días de la cuarentena, aumenta un 163%. Escalonadamente fue aumentando la violencia, las llamadas, perdón, a la línea 155, que debe resaltarse. Estas llamadas contemplan violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, pero también violencia intrafamiliar. Esa violencia intrafamiliar, el 90% son llamadas realizadas por mujeres, más no significa, como ya lo aclaré, que necesariamente sean las mujeres las que sean víctimas de estas violencias. El último informe que pude obtener decía que el 14 de mayo se registraron 6.733 llamadas efectivas a la línea 155, de las cuales 5.020 son intrafamiliar, de nuevo la misma cifra del 90% realizada por mujeres, y con 309 hechos de emergencia, que esto es algo muy, muy importante resaltar, y son los hechos en los cuales las mujeres, la vida de la mujer se ve en peligro, y en comparación pues ha aumentado. La última vez que pude hacer la comparación, que fue el 23 de abril, había aumentado un 300%, más de un 300%. Y bueno, algo que quisiera como resaltar, aquí también hubo pico de género, también ocurrieron las mismas violencias contra con parte de las comunidades LGBTI que se identificaba con un género no heteronormado, y resaltar algunas
estrategias para denunciar que las mujeres tenían, además de llamar a la línea 155 que se reforzó y se implementaron, digamos, otras líneas a nivel nacional, territorio nacional. Esta medida fue una manera de denuncia en establecimientos de cadena, de uno, bueno, muchos países no van a comprender, pero son establecimientos de cadena de Colombia que están casi como en todos los barrios. Y la anterior semana también se incluyó a gasolinerías dentro de esta lista de lugares en los cuales las mujeres pueden denunciar. Algo que me parecería interesante de pronto resaltar, o que creo que, como ya lo han venido expresando, en estos panoramas encontramos que hay otras investigaciones de alguna manera, y algo que me parece interesante preguntar es hasta qué punto estas personas que atienden en las gasolinerías y en los establecimientos de cadena están capacitadas para atender a una mujer víctima de violencia. Por supuesto, es totalmente loable que se esté haciendo esto, pero debe revisarse de qué manera y qué tan efectivo fue una vez allá, si pasa la cuarentena. Listo, yo creo que pues por el tiempo, nosotros, una de las cosas que nos gustó mucho cuando hablamos con Sania de toda la investigación es el banco de datos. Entonces Sania ahí tiene una pregunta, creo que con esa vamos cerrando y abrimos un par de preguntas de las personas que aún están. ¿Listo? Sania, no te escuchamos. Perdón, se me olvida que muteo esto. Que nos pareció súper chévere porque esa iniciativa hace que el trabajo no tenga punto final, que el trabajo lo estén retroalimentando precisamente el público y pues posiblemente muchas de las víctimas. Entonces, primero, ¿cómo les surgió la idea de sumarle esto al trabajo y qué resultado han tenido? ¿Les han escrito? ¿Qué les han dicho del trabajo? ¿Si los ha contactado alguna víctima? ¿Si tienen alguna historia extra que haya llegado por esa vía? Sí, ¿cuál es el balance de ese banco de datos a la fecha? Ajá. Banco de historias, perdón. ¿Qué dice Quetzali? ¿Está ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, pues justo la idea del banco de historias también vino de Carlos, quien propuso que pudiéramos poder hacer esto. En un principio no teníamos como planeado en la investigación tener historias o testimonios, porque también sabíamos que es algo en lo que todavía estamos, ¿no? En la cuarentena, y quizá iba a ser muy complicado llegar a la parte testimonial de las víctimas, y entonces de ahí también surgió esta idea de poder, en un futuro cercano, poder contar como con estas historias, y por eso fue que se implementó este banco de historias. Hasta el momento no hemos recibido ninguna. Sí creo que ahí todavía hace falta mucho una labor de difusión, de poder llegar precisamente a las personas que puedan atreverse a denunciar, que ahí también es otra principal barrera a la que podemos vernos enfrentados al momento de llegar a las víctimas, porque lo que menos queremos justo es revictimizar, ¿no? Entonces, que las personas también se atrevan a participar compartiendo su testimonio, o que alguien que conozca a otra persona también quiera compartirlo. Entonces, hasta el momento no hemos recibido ninguna colaboración en este banco de historias, pero sí creo que también hace todavía mucha falta empuje para pues, lograr llegar a más personas todavía que puedan participar y sumarse a la iniciativa, que lo que buscamos justamente es poder visibilizar esas historias y que también tengan que tengan humanidad, por decirlo así, que no solamente nos quedemos en el dato, en el incremento de una denuncia o en la disminución, sino que también exista esta voz de las personas que están padeciendo, viviendo, o que lo sufrieron, o que desafortunadamente fallecieron en esta cuarentena o en este aislamiento. Bien, Arturo pone en el chat que tiene una pregunta, pero no nos escribe la pregunta. No sé si quieres abrir el micrófono y plantearla. Bien, hay otra pregunta, dice que ¿cuál es el rango de edad de las personas violentadas? Más o menos en América Latina, si uno podría hacer un cálculo. ¿Son mujeres menores de edad? ¿Son mujeres entre los 15 y los 20? ¿O los datos que tienen los estados no logran todavía pues poder ponderar esas edades? ¿Qué dice No. Nicole y Carlos? Bueno,
No, pues la verdad de cuando estuvimos, creo que lo que queríamos lograr es que se pudiera de alguna manera visibilizar el aumento de la violencia y ya ciertas cosas como tan específicas, creo que es una ambición muy bella para poder tener en cuanto a datos. Sin embargo, creo que es muy complejo en este momento, es decir, si a duras penas nos dan algunos datos totales, digamos que nos sentimos agradecidos con las instituciones, pero creo que sería algo muy interesante empezar a trabajar y a revisar eso. Por lo menos yo hablo desde Colombia y todo lo que se ha rendido no habla mucho de edades, no hablan de sus ponderados por edad. Sí, Nicole, ¿quisieras decir algo sobre eso? Sí, que también es bastante difícil tener esos datos desagregados en el tiempo que nosotros estábamos haciendo la investigación. En Argentina están esos datos desagregados, no los tengo a mano, pero los puedo buscar, pero están recién de llamadas a la línea 144, los últimos datos son de noviembre de 2019. O sea que se podría llegar a hacer ese capítulo de la investigación, como esa actualización, pero creo que deberíamos esperar bastantes meses como para poder hacerlo. Igual no niego ni afirmo que probablemente lo vamos a hacer. Y algo que quería también comentar fue que esta idea de Carlos de hacer la caja me pareció excelente, aunque todavía no tenemos resultados muy reveladores, pero me pareció excelente. Y sí quería felicitarles a la unidad de investigación periodística, porque estuve viendo algunos de sus trabajos, bueno, particularmente los que participó Carlos, claro, porque me lo pasó él, de la investigación de USME y de criminalización de estudiantes, y me pareció muy, muy buena esta decisión de aportar un lugar con una interacción más humana a las investigaciones, porque no solamente porque hablábamos ayer justamente con Carlos que este tipo de investigaciones que hacemos los periodistas es muy difícil a veces cuando estamos trabajando en temas oscuros, donde cada vez que te vas metiendo más y más y más es más y más oscuro. También es una forma para nosotros poder liberar eso a través de documentos que estuve viendo en cuanto a los estudiantes, de cartas, de canciones. Ahora les voy a pasar el link al chat, así lo pueden ver. Y me parece que es una iniciativa muy buena que deberíamos poder incluir más en las investigaciones periodísticas, como un espacio para la interacción, pero también, digamos, como para la contención, ¿no? Como para que uno pueda hacer un comentario sobre lo que le provocó esa investigación o sobre cómo uno se sintió interpelado. Eso nada más quería comentar. No sé si Mónica Vaquero está despidiéndose o está alzando la mano. Moni, ¿estás ahí? Mónica. Bien. No, dice que felicitaciones. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Moni? Ah, está aplaudiendo, me explicaron, perdón, no entendía el emoticón. Bueno, yo creo que por la hora nos toca irnos, dejar el conversatorio. Está súper interesante, los invitamos a todos y todas a ver la investigación, realmente es muy valiosa, los datos que están ahí puestos de todos los países de América Latina son supremamente interesantes, nos llevan a cuestionarnos cosas, a pensarnos y a pensar en la situación de muchas mujeres en esta región. Yo quisiera cerrar con uno de los párrafos que tienen ustedes en el texto de introducción que me pareció muy bello, cuando ustedes ponen que los rincones de la casa se transforman, se volvieron un mundo más complejo, laboral, deportivo y social, pero también donde se manifiestan nuestras únicas relaciones emocionales no virtuales, y estos modos de habitar con otros pueden llegar a ser difíciles, violentos. De puertas para adentro, la casa puede ser un espacio peligroso para varios, en especial para varias. Creo que con ese párrafo quisiera que nos despidiéramos. Muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final y muchas gracias a todo el equipo o a la parte del equipo que estuvo de Red Latam de Jóvenes Periodistas y a quienes nos acompañaron de distintas latitudes. Muchas gracias y feliz noche para todos y todas.
Gracias a todos. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el Gracias a trabajo, ustedes. buen trabajo. Es Gracias, como- Ani. Gracias. Ay, Gracias por la quedó- invitación y por Felicitaciones, Juli. estar. Gracias. Ahí Quetzalia puso el link para que entren y revisen la información, los datos, las historias y lo que pasa en cada país. ¿Van a seguir desarrollando el proyecto en este tiempo? ¿Cómo se está extendiendo Sí, la bueno, en cuarentena realidad, en los países? sí, en realidad hemos estado como también muy al pendiente y tratando de hacer actualizaciones, porque sí creemos que todavía no es un trabajo completamente terminado. O sea, sí hay mucha información a la cual vamos a poder acceder, dependiendo también la legislación de cada país. Una vez que se regresa a esta nueva normalidad o se terminen estas medidas de cuarentena o de aislamiento social, es que vamos a poder también entrar a otros datos que estoy segurísima que van a ser reveladores y que sin duda van a alimentar muchísimo más esta primera ya publicación que hicimos. Entonces, no sabemos hasta qué punto o hasta dónde vamos a continuar la actualización, pero creo que todos estamos en la mejor disposición de que así sea. Sí, yo creo que es una investigación necesaria que no puede parar, que a veces pasa en el mundo periodístico, que los temas van muriendo, pero los hechos no mueren. Entonces es importante, interesante que ustedes lo sigan haciendo. Vale, chao. Fabuloso. Pues muchísimas Chao. gracias a todos. Muchas Gracias. Gracias, abrazos. Hola, Carlos, a Gracias. Quetzalia, a todos, todas, chao. Chao. Gracias.